Alberto Fujimori, a los 86 años, hemos invitado al constitucionalista y abogado Juan Vázquez Quispe, presidente de la Federación Peruana de Abogados. Doctor Vázquez, gracias por estar en Todo Nos Une. Muchas gracias por la invitación y estoy a su disposición en todo lo que sea posible. ¿Qué significa la muerte de Alberto Fujimori? Bueno, en este caso estamos frente a un hecho natural. Todas las personas vamos a morir en algún momento y creo que por más poder que haya tenido en su oportunidad, tenía que llegar a este momento. Y llegó, es que la propia naturaleza finalmente puso fin a un personaje nefasto que existió en nuestro país, y lo que evidencia en todo caso la reivindicación de la lucha del pueblo y de aquellas familias, de aquellos peruanos que fueron perseguidos, aniquilados por la política desarrollada por este personaje que debe pasar a la oscuridad de la historia. A la oscuridad de la historia, ¿por qué señala usted que el Perú debería borrar de su imaginario un régimen que en realidad no son 10 años? Hasta la fecha el simbolismo ha implementado esta medida, pero recordemos sus 10 años de gobierno. Bueno, creo que debe pasar a la oscuridad de la historia porque consideramos que es el régimen político más nefasto que ha existido en la historia republicana. Y decimos esto porque recordemos que Fujimori llega al poder por un proceso electoral, efectivamente, y después toma, en todo caso, o destruye la institucionalidad generada a partir de la Constitución de 1979 y promueve un golpe de Estado. Y lo promueve el 5 de abril de 1992. Evocando un hecho que para nosotros en nuestra historia fue nefasta. ¿Y cuál fue ese hecho? La declaración de guerra que hizo Chile contra el Perú en 1879. Es decir, lo reivindicó como un hecho. Pero además esa reivindicación tenía que ver con la implementación de un régimen político implementado en Chile y dirigido por otro dictador que era Pinochet. Lo que quiere decir que reivindica la desgracia nacional y reivindica uno de los programas políticos, económicos y sociales más nefastos que había en América Latina, como es el neoliberalismo. Sí, en esta, digamos, relación que usted está haciendo con el dictador Pinochet, Augusto Pinochet, ¿cuáles son los que usted resalta más como similitud? En este caso, el gobierno de Pinochet se impuso a través de un golpe de Estado. No nos olvidemos que el presidente Salvador Allende fue, en este caso, bombardeado y fue tomado por las Fuerzas Armadas chilenas en alianza con la derecha chilena y las fuerzas norteamericanas. Lo mismo ocurrió en el Perú. En el Perú, en 1992, se hizo un golpe de Estado, se impuso un golpe de Estado en alianza con las Fuerzas Armadas, en alianza con el sector más nefasto de los grupos de poder económico del país para ponerlo a merced de los intereses internacionales y de las grandes empresas, lo que da como evidencia que hoy día nosotros somos una economía primaria exportadora, una economía de consumo únicamente y no producimos. O sea, toda nuestra actividad productiva ha sido prácticamente destruida, dependiendo fundamentalmente del sistema financiero, es decir, una economía sustentada en la especulación y no en el desarrollo productivo, lo que genera finalmente desempleo, porque lo único que genera empleo es la economía productiva y en el país, lamentablemente, este proceso se inauguró con Fujimori. Aparte del modelo económico, hay denuncias que pesan sobre él y sentencias en temas de corrupción. Pues efectivamente, las sentencias contra Fujimori no han sido solo de corrupción, sino fundamentalmente por los crímenes que cometió. No nos olvidemos que existió una estructura paramilitar promovida de las Fuerzas Armadas, como es el Grupo Colina. No es porque lo diga yo, lo dicen las investigaciones judiciales que se han realizado. Existía un grupo paramilitar en la cual desarrollaba, en todo caso, lo que se conoce como los ajustizamientos. Por lo tanto, hubo una política de aniquilamiento dirigido a los
dirigentes políticos, a los dirigentes sociales, a los dirigentes sindicales. Una prueba de ese hecho es precisamente la muerte de Pedro Wilca, el ex secretario general de la CGTP, que hasta ahora no tiene justicia. Hasta ahora no se ha determinado quiénes son los responsables, a pesar de haber existido o existen en todo caso los medios probatorios que determinan el grado de responsabilidad. Sin embargo, no existe sentencia. Por otro lado, la liquidación de los comuneros de Pativilca, por ejemplo, el aniquilamiento o en todo caso la matanza de los penales, por ejemplo, y fundamentalmente dos hechos que son relevantes. Por un lado, la matanza de los estudiantes y el docente de la Universidad Cantuta, y por otro lado, la matanza de Barrios Altos, que constituyen para nosotros hechos que deben pasar a la historia como la expresión de la política más nefasta que ha sido desarrollado por un gobierno, que es el aniquilamiento de sus ciudadanos, el aniquilamiento de los dirigentes, de sus opositores. Pero tampoco tenemos que olvidar que el gobierno de Fujimori controló los medios de comunicación a través de la compra de las editoriales con dinero del Estado. Compró a los congresistas para lograr, en todo caso, votos favorables. En fin, esto es lo que también, disculpe, doctor Vázquez, quería preguntarle. También se le acusa de dictador. ¿Qué elementos deben de quedar en la memoria de los peruanos sobre lo que ha sido un régimen dictatorial? No, pero este señor no solo era un dictador, era un tirano, que es otra cosa, hay que diferenciar. La dictadura como institución sí ha existido en la historia, pero lo que es nefasto es la tiranía. Y en este caso, lo que existió en el Perú fue no solo una dictadura, sino una tiranía de una persona que dirigía una banda criminal. ¿Y por qué decimos que dirigía una banda criminal? Porque estaba vinculado al negocio del narcotráfico. No nos olvidemos que se utilizaba el avión presidencial para ese tipo de actividades, pero también estaba vinculado al tráfico de armas. No nos olvidemos en el caso de la FARC, pero también estaba vinculado, en todo caso, al negocio, por decirlo de alguna manera, de las donaciones internacionales. No nos olvidemos que cuando recién asumió la presidencia de la República, las personalidades japonesas apoyaron, en todo caso, con donaciones para que se resuelvan los problemas de varias, en todo caso, niños. ¿Y qué ocurrió? Esto fue conducido a una cuenta donde él lo manejaba, entonces lo que evidencia que utilizó la política para enriquecerse y para organizar una banda criminal, porque lo que se ha demostrado, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen los medios, en todo caso las investigaciones de la propia Fiscalía, y que es público, de público conocimiento, de que estaríamos en todo caso ante una organización de esta naturaleza, ¿no? Sin lugar a dudas, ya la Fiscalía de la Nación ha considerado a Fuerza Popular, la última organización de fujimorismo, que es una organización criminal. Pero también le decía en el aspecto de la dictadura, en el control de los poderes del Estado. Bueno, en este caso nosotros consideramos de que este régimen político, dictatorial y tirano impuesto por Fujimori se expresa fundamentalmente en la Constitución de 1993. Es una constitución nefasta. ¿Y por qué decimos nefasta? Porque plantea un supuesto régimen alternativo, pero de concentración, es de regresión. No nos olvidemos que el Poder Ejecutivo es el que controlaba, en todo caso, el manejo del Estado, lo que implica un debilitamiento de la institucionalidad pública. Y ese debilitamiento implicaba un manejo personal, pues, del poder desde el Ejecutivo, donde el Parlamento, en todo caso, era la caja de resonancia del Ejecutivo. No nos olvidemos que la Constitución del 93 no tuvo un debate nacional, sino más bien fue un proyecto presentado, correcto, por el Ejecutivo, y el Parlamento simplemente aprobó. Entonces ahí vamos a encontrar el sustento jurídico de este régimen que buscaba concentrar el poder y debilitar las instituciones públicas. Todas las instituciones que hoy existen y que medianamente se han fortalecido ha sido posterior a la caída del fujimorismo en el año 2000. Lo que no se puede negar es que llegó no solamente a controlar, sino a corromper todos los estamentos del Estado, inclusive a las Fuerzas Armadas. Y hemos visto cómo los militares firmaban a él y a Montesinos. Pero por otro lado está
el legado, si se puede llamar así, al fujimorismo? Bueno, yo no podía sustentar la postura de que hay un legado. Lo que hay es el resultado nefasto de una política dictatorial y tirana. Y el resultado nefasto es lo que ya hemos señalado. ¿Cuál es? Un sistema de corrupción, de corruptelas, es decir, el manejo del Estado por organizaciones criminales, como lo ha señalado en todo caso la Fiscalía en su momento. El manejo de las Fuerzas Armadas, la utilización política de las Fuerzas Armadas, como ha ocurrido finalmente en este último periodo. No nos olvidemos que este gobierno, cuando toma el poder como consecuencia de la vacancia ilegal del presidente Castillo, quienes van en todo caso a asumir el manejo de la conducción es las Fuerzas Armadas. Y una expresión de ese manejo es precisamente lo que ocurrió. ¿Y qué ocurrió? La muerte de más de 70 personas. Y existen pronunciamientos, existen investigaciones. ¿Se ha determinado el grado de responsabilidad de quienes intervinieron? No. Eso evidencia, en todo caso, un manejo totalmente nefasto del Estado y de un sistema de corrupción, obviamente que favorece a un pequeño sector, donde la amplia mayoría del país está siendo perjudicado. Entonces existe lo que usted señala, una línea de acción del fujimorismo creado por Alberto Fujimori y que ahora pudiera continuar luego de su fallecimiento. Bueno, yo podría decir que el fujimorismo no constituye en realidad una propuesta ideológica o una propuesta programática. Lo que el fujimorismo es, en todo caso, la expresión de lo que no debe hacerse. Y decimos, ¿por qué la expresión de lo que no debe hacerse? Porque la política fundamentalmente es la resolución de los problemas que afectan a la mayoría del país y buscar en todo caso el desarrollo integral de la sociedad. En este caso no. Lo que ha ocurrido es un grupo de personas que se han organizado y han utilizado la política para llegar al Estado y utilizar los fondos del Estado para enriquecerse. ¿Correcto? ¿Eso qué significa? Una conducta, un acto que afecta en todo caso los intereses del país. Pero ya lo ha dicho la Fiscalía que eso constituye delitos. Entonces, por lo tanto, si hay una organización que busca beneficiarse de forma ilegal e indebida, ¿qué cosas son? Es un conjunto, obviamente, de personas que buscan actuar delictivamente. ¿Y eso cómo se llama? Una organización. Entonces, aquí estamos frente a una organización que utiliza la política para delinquir. ¿Eso cómo se llama? En todo caso, por lo menos desde nuestro punto de vista, son actos delincuenciales, ¿no? Y por lo tanto no lo podemos ver pues como un legado, no lo podemos ver como un aporte, sino más bien por lo que no debemos hacer. Entonces, en ese sentido, por eso yo decía de que el fujimorismo debe pasar a la oscuridad. Como propuesta es lo que no debe hacerse y lo que no debe ocurrir. Pero también hay que precisar algo. Una cosa, en todo caso, lo que hoy día vivimos, yo podría denominarlo como el neo-fujimorismo. ¿Y por qué el neo-fujimorismo? Porque ha incorporado nuevos elementos, aparentemente, en su manejo político. ¿Y cuáles son los nuevos elementos? Es el manejo del poder desde el Parlamento. O sea, han construido una falsa mayoría parlamentaria como consecuencia de la manipulación que hacen respecto a la población para construir una supuesta mayoría parlamentaria y desde ahí, en todo caso, tomar las decisiones. Esas tomas de decisiones ha implicado la caída de Pedro Pablo Kuczynski, que fue, en todo caso, el que promovió o autorizó el indulto indebido, ilegal, que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos se opuso y cuestionó esa decisión que era ilegal y por lo tanto no puede implementarse, y la caída de los demás gobiernos, incluido el de Pedro Castillo, dando como consecuencia la imposición hoy día de un gobierno, en todo caso, que está a merced del fujimorismo. Y una prueba de ello es que hoy día se utiliza la institucionalidad del Estado, como es el Ministerio de Cultura, y la presencia de la encargada, no sé si es encargada o no sé qué persona será la que está en el Ejecutivo, ¿correcto?, para mostrar supuestamente la pleitesía que el gobierno le hace al fujimorismo. Eso evidencia nuevos elementos que deben ser combatidos. Por favor, brevemente, para terminar, ¿qué debemos hacer los peruanos para no repetir la historia? Yo creo que hay una responsabilidad no solo de los líderes políticos, sino también de las organizaciones políticas y sociales, pero también de la población, de construir una alternativa. Y esa alternativa significa una propuesta democrático-popular,
es decir, una propuesta que nazca desde la propia población, que nazca desde los trabajadores, que nazca desde todas las organizaciones movilizadas hoy día en defensa de la soberanía nacional y en defensa, en todo caso, del desarrollo productivo en el país. Si nosotros no construimos una alternativa que venga desde la población y que integre la población y nos permita, en todo caso, construir un país para todos, me parece que vamos a tener grandes dificultades y el fujimorismo y toda esta forma de organización seguirá imponiéndose. Por lo tanto, esa es la tarea que debemos seguir. Muchísimas gracias, doctor Juan Vázquez, por acompañarnos en esta oportunidad.